Segundo video de Revitalización Bíblica de la Iglesia. Sección 1. Revitalización de la Iglesia. Definición. Capítulo 1. Poder. ¿Cómo Dios revitaliza una iglesia moribunda? En una década específica oficié más de 100 funerales. He visto a muchas formas diferentes y desgarradoras de procesar y llorar la pérdida de un ser querido. Pero la que más llamó mi atención fue cuando una mujer que había perdido a su esposo cayó sobre el ataúd y empezó a sacudir a su difunto marido para que despertara una imagen viva que captaba las limitaciones de nuestra humanidad. Como portadores de la imagen de Dios, tenemos el potencial de lograr grandes cosas, pero algo que ni siquiera el hombre más fuerte del mundo puede hacer es despertar a un muerto. Hay cosas que seres humanos nos resultan imposibles de hacer en esta vida, pero nada es imposible para Dios. El poder de Dios es tan grande que puede hacer cualquier cosa. Dios puede incluso resucitar a los muertos. El profeta Ezequiel nos recuerda esta gran verdad al revelar lo que solo Dios, con su gran poder, puede hacer. Podría decir que no hay demostración más clara del poder vivificador de Dios que Ezequiel 37. El capítulo anterior, Ezequiel 36, describe bíblicamente una de las mayores promesas del Antiguo Testamento, el nuevo pacto. Dios prometió a su pueblo rebelde y herido que estaba en el exilio que llegaría un día en el que Él haría un nuevo pacto con ellos que los transformaría de adentro hacia afuera. Entre los beneficios que Dios prometió en este pacto estaban la morada del Espíritu de Dios, la limpieza de la impureza y un nuevo corazón. A pesar de lo maravillosa que es esta promesa del nuevo pacto en Ezequiel 36, uno puede quedarse con una pregunta inquietante al final del capítulo. ¿Cómo lo cumplirá Dios? Dios había hecho una promesa, pero ¿cómo podía saber Israel si Dios podía cumplirla y, y la cumpliría? ¿Cómo podría saber que Dios tenía el poder y los medios para hacer lo que había dicho que haría? Por eso Ezequiel 37 es tan importante. El Valle de los Huesos Secos es una de las imágenes más conocidas de toda la Escritura, pero es su contexto y ubicación lo que hace que su lectura sea especialmente impactante, ya que explica cómo Dios dice que hará lo que prometió. Demuestra que Dios tiene el poder de hacer lo imposible, incluso resucitar a los muertos. Las iglesias moribundas no son una excepción. Este capítulo tiene el propósito de demostrar el poder de Dios que se manifiesta bíblicamente en una visión del Valle de los Huesos Secos. Es una exposición de Ezequiel 37 que busca responder a esta pregunta: ¿cómo Dios revitaliza una iglesia moribunda y dividida? Y aquí está la respuesta. Una iglesia es revitalizada por el poder de Dios a través del Espíritu de Dios, actuando a través de la palabra de Dios por medio de un pastor fiel a Dios. Ezequiel 37 revela que Dios es lo suficientemente poderoso para hacer lo que una iglesia moribunda y dividida necesita: dar vida donde no hay y unir a aquellos que no pueden estar unidos. Dios da vida donde no hay. La primera mitad de Ezequiel 37 es una visión que apesta a muerte y desesperación y deja
la sensación de que este valle está demasiado devastado como para que ahí vuelva a existir vida. La mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Él me hizo pasar en derredor de ellos y vi que eran muchísimos sobre la superficie del valle y estaban muy secos. Y me preguntó, Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí, Señor, Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oigan la palabra del Señor. Así dice el Señor, Dios, a estos huesos. Voy a hacer que en ustedes entre espíritu y vivirán. Y pondré tendones sobre ustedes, haré crecer carne sobre ustedes, los cubriré de piel y pondré espíritu en ustedes y vivirán, y sabrán que yo soy el Señor. Profeticé pues como me fue mandado, y mientras yo profetizaba, hubo un ruido, y luego un estruendo, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré que había tendones sobre ellos. Creció la carne y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. Entonces él me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y dile al espíritu, así dice el Señor Dios. Ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como él me había ordenado, y el espíritu entró en ellos, y vivieron, y se pusieron en pie, un enorme e inmenso ejército. Entonces él me dijo, Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza ha perecido. Estamos completamente destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así dice el Señor Dios. Voy a abrir sus sepulcros y los haré subir de sus sepulcros, pueblo mío, y los llevaré a la tierra de Israel, y sabrán que yo soy el Señor cuando obra sus sepulcros y los haga subir a ustedes de sus sepulcros, pueblo mío. Pondré mi espíritu en ustedes y vivirán, y los estableceré en su tierra. Entonces sabrán que yo soy el Señor, he hablado y lo he dicho, declara el Señor. Ezequiel 37 del 1 al 14. Dios le hace a Ezequiel una pregunta apremiante que impulsa todo este capítulo y visión. Dios, por medio de su espíritu, pone a Ezequiel en un valle lleno de huesos secos y le pregunta, Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Puesto que Dios lo sabe todo, no pregunta porque no sepa la respuesta, sino para dejar claro un punto. La respuesta de Ezequiel es, Señor, tú lo sabes. Podemos entender la respuesta de Ezequiel no como un simple Dios tú sabes, sino como una afirmación de que solo Dios sabe y solo Él puede hacer vivir esos huesos muertos y secos. A partir de esta pregunta y respuesta, Dios demuestra que este diálogo es cierto. Él es el único que puede dar vida donde no hay. Dios, a través de su palabra, por su espíritu, es el catalizador para traer esa vida. Dios da vida declarando su palabra. Dios ordena a Ezequiel que profetice sobre estos huesos y declare esta palabra a esos huesos. Dice el Señor Dios a estos huesos, voy a hacer que en ustedes entre espíritu y vivirán. Por su poder, Dios creó todo cuando no existía nada con su palabra. Ahora, por su poder, Él dice que tomará esos huesos muertos y secos y pondrá carne sobre ellos y les infundirá vida para que sepan que Él es el Señor. Dios da vida cumpliendo su palabra. El poder de Dios no se ve simplemente en su declaración, sino en el cumplimiento de la misma. Dios declara su palabra, pero encontramos que esa palabra se cumple tal como Él dice. Profeticé, pues,
como me fue mandado. Y mientras yo profetizaba, hubo un ruido y luego un estremecimiento, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Los versículos 8 al 10 describen la promesa de Dios de dar vida a esos huesos secos y muertos, la que se cumple cuando estos se convierten en un ejército inmensamente grande. Dios da vida explicando su palabra. En esta visión está dirigida a Israel, el pueblo de Dios, que está en el exilio, sufriendo y viviendo las consecuencias de su rebelión contra Dios. Una pregunta apremiante después de escuchar la promesa del nuevo pacto podría ser: ¿y cómo sucederá? La explicación de esta visión en los versículos 11 al 14 responde a esa inquietante pregunta. Estos huesos son toda la casa de Israel que está seca y sin esperanza. Esta visión es una imagen de lo que Dios promete hacer con su pueblo que está espiritualmente muerto y rebelde. Voy a abrir sus sepulcros y haré subir de sus sepulcros, pueblo mío, y los llevaré a tierra de Israel. Y sabrán que yo soy el Señor cuando abra sus sepulcros y los haga subir a ustedes de sus sepulcros, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. El pueblo de Dios estaba tan perdido que no tenía esperanza. Tenían tanta esperanza de salvarse y darse vida como esa esposa afligida que trataba de despertar a su esposo en el funeral. De acuerdo con el libro de Ezequiel, el pueblo de Dios se encuentra en un lugar de desesperación. Solo Dios, con su poder y fuerza, puede hacer lo que ellos no podían. ¿Qué puede hacer Dios? Este es uno de los pocos lugares de todo el Antiguo Testamento donde se nos recuerda que Dios es tan poderoso que incluso puede resucitar a los muertos. Dios es tan poderoso que puede hacer lo que es imposible para cualquiera de nosotros como seres humanos: infundir vida en lo que está muerto. El punto de este capítulo, estratégicamente ubicado en Ezequiel, es el siguiente. Es con este poder que solo viene de Dios que Él puede cumplir la promesa de un nuevo corazón y un nuevo espíritu que habite en su pueblo, para cambiarlo, limpiarlo y devolverlo a la vida. Ezequiel 36. Lo mismo ocurre con iglesias moribundas. Dios conoce a los que están separados. Hay otra imagen que abarca la segunda parte de Ezequiel 37. Y vino a mí la palabra del Señor. Tú, hijo de hombre, toma una vara y escribe en ella, para Judá y para los israelitas, sus compañeros. Toma luego otra vara y escribe en ella, para José la vara de Efraín y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalas la una con la otra en una sola vara para que sean una sola en tu mano. Y cuando los hijos de tu pueblo te pregunten, ¿no nos explicarás qué quieres decir con esto? Diles, así dice el Señor Dios. Voy a tomar la vara de José, que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel, sus compañeros. Las pondré con ella, con la vara de Judá, y las haré una sola vara, y serán una en mi mano. Las varas en que escribas estarán en tu mano a la vista de ellos, y diles, así dice el Señor Dios. Voy a tomar a los israelitas de entre las naciones donde han ido. Los recogeré de todas partes y los traeré a su propia tierra. Y haré de ellos una nación en la tierra, en los montes de Israel. Un solo rey será rey de todos ellos. Nunca más serán dos naciones y nunca más serán divididos en dos reinos. No se contaminen más con sus ídolos, ni con sus abominaciones, ni con ninguna de sus transgresiones, sino que los libraré de todos los lugares en que pecaron, y los limpiaré. Y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios.
Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. Andarán en mis ordenanzas y guardarán mis estatutos y los cumplirán. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Job, en la cual habitaron sus padres. En ella habitarán ellos y sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre. Mi siervo David será su príncipe para siempre. Haré con ellos un pacto de paz. Será un pacto eterno con ellos. Y los estableceré, los multiplicaré, y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Mi morada estará también junto a ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y las naciones sabrán que yo soy el Señor. Santifico a Israel cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre. Ezequiel 37 del 15 al 28. La siguiente visión se refiere a Ezequiel, quien toma una vara que representa a Judá y otra vara que representa a Israel, y las combina para formar una sola vara. Dios explica este drama profético como la unificación de los dos reinos divididos, Israel y Judá. Tras el reinado del rey Salomón, una guerra civil provocó la división de la nación de Israel en dos reinos. Más tarde, estos dos reinos se dispersarían aún más a causa del exilio. Dios muestra que su poder no solo es capaz de dar vida a lo que está muerto, sino de unir lo que no podía estar unido. Dios une a dos naciones enemistadas. Él promete, voy a tomar a los israelitas de entre las naciones a donde han ido y los recogeré de todas partes y los traeré a su propia tierra. Dios los dispersó y dividió en juicio, pero en el nuevo pacto promete unirlos como un solo pueblo, en el que Él será su Dios y ellos serán su pueblo. Dios los une a limpiarlos. Dios promete cambiarlos de tal manera que ya no se contaminarán con sus ídolos y pecados. Promete liberarlos de todos los lugares donde pecaron y purificarlos. Muchas cosas pueden dividir a un pueblo, pero solo una puede unir al pueblo rebelde de Dios: el perdón. El perdón de Dios puede reconciliar y unir a pecadores enemistados. La promesa de limpieza de Dios los unirá como pueblo redimido de Dios. Dios une a través de un rey. Este rey, al que ya se ha hecho referencia como mi siervo David, es el Mesías. Dios promete que solo Él será rey sobre este pueblo unificado. Tendrán un solo pastor y Él los guiará para que cumplan los mandamientos de Dios. Un rey estará sobre ellos, y nunca más serán dos naciones, y nunca más serán divididas en dos reinos. Dios une a través de su presencia. Dios dice, habitarán en la tierra que di a mi siervo Job, en la cual habitaron con sus padres. Esta es la tierra prometida que recuerde el pacto de Dios con Abraham sobre esta nación, antes incluso de que existiera. Ahora Dios, en su gran poder, bajo el nuevo pacto, traerá estos reinos fracturados y divididos a ser una nación otra vez. Dios hará un pacto de paz con ellos, el cual será un pacto eterno, de manera que Dios declarará o declara: mi morada estará también junto a ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Dios hace todo esto para habitar en medio de su pueblo y declarar a las naciones que Él es el Señor que santifica a Israel. Esta es una gran redención. El pueblo de Dios está lejos de Él. Su presencia se ha ido. Ezequiel 11. Está en el exilio. Su ciudad amada ha sido destruida y está disperso y desesperado entre las naciones. Ahora viene esta promesa
de un cambio total, limpieza del pecado, un nuevo corazón para obedecer, un rey que gobernará para siempre sobre ellos como una nación, y la presencia de Dios para morar siempre con su pueblo. Dios une su pueblo con su poder y corta la habilidad y el odio, corta la hostilidad y el odio que existía entre las tribus para hacer de ellos una nación, un solo pueblo que pertenece a Dios. Acerca de las iglesias locales moribundas y divididas. Esta importante palabra de Dios enviada a través del profeta Ezequiel claramente tiene su propio contexto en un tiempo en historia oscura del pueblo de Dios. Es importante reconocer que esta palabra de Ezequiel no fue pronunciada pensando en la iglesia del Nuevo Testamento ni en un movimiento de revitalización de la iglesia moderna. Hay, sin embargo, principios en este pasaje que son reafirmados en el Nuevo Testamento que hablan de cómo Dios se mueve con poder para lograr sus propósitos soberanos. Así como vemos a Dios moviéndose en medio de su pueblo durante esta época oscura del exilio por la rebeldía de Israel, también nosotros podemos comprender cómo un Dios inmutable y poderoso sigue obrando en su iglesia y en su pueblo hoy en día. Es decir, Dios siempre está trabajando para cumplir sus promesas y propósitos de infundir vida en su pueblo y unirlo donde existe enemistad. Podemos decir que si hay dos características principales de las iglesias que necesitan revitalización son la ausencia de vida espiritual y la presencia de una división hostil entre los miembros de la iglesia. Cualquiera de estas dos realidades puede por sí sola matar a una iglesia con el tiempo, pero cuando ambas están presentes, la muerte es inminente. La única esperanza para este tipo de iglesias es la misma esperanza de Israel en la oscuridad de su exilio, el poder de Dios. El diseño de Dios es que este poder venga por el Espíritu de Dios, removiéndose a través de su palabra hablada. Como vemos ilustrado en el Valle de los Huesos Secos, ese poder impulsado por el Espíritu y la palabra de Dios puede infundir vida donde no la hay y traer unidad donde hay división. El resto de este libro tiene el propósito de proclamar que solo Dios, con su poder, es capaz de revitalizar verdaderamente una iglesia moribunda y dividida, y que el diseño de Dios para lograrlo se encuentra a través de su Espíritu obrando en su palabra. Por ello, la Biblia, especialmente las cartas de Pablo, son el motor de este libro para guiarnos en las particularidades y complejidades de esta noble labor de revitalización. Dios no solamente da vida y une a su pueblo en la iglesia por la obra del Espíritu y la palabra, sino que también en las Escrituras nos da los detalles, la dirección y las estrategias de cómo se debe abordar esta labor. Lee este libro con la mirada puesta en aprender cómo enfocar bíblicamente este trabajo, pero sobre todo, léelo con una fe creciente en que Dios es lo suficientemente poderoso como para revitalizar la iglesia más muerta y dividida. Como nos enseña el Valle de los Huesos Secos, cuando Él lo hace, no hay duda de quién dio vida. Gracias.